Bueno, empezar el partido con un gol en contra a los 2 minutos condiciona mucho, ¿no? Sí, bueno, te condiciona. Luego hemos tenido opciones, creo que había una primera parte muy igualada, 3-4 ocasiones claras por cada equipo. Ellos han metido una, nosotros no, hemos llegado al descanso, teníamos opciones porque se veía que por momentos el equipo se veía con posibilidades de empatar, estábamos más o menos generando, pero luego el segundo gol pues ya nos ha sentado como un mazazo y ya pues ellos han cogido confianza y han manejado esos últimos minutos bastante bien. Faltó quizás en esa primera parte aprovechar esas ocasiones que tuvo, sobre todo ese palo a los pocos minutos del gol. Siempre es bueno, pues bueno, empiezas mal y generas ocasiones y no las metes, al final acabas perdiendo. Esto se trata de meter goles y el equipo lo ves que juega bien, que tiene buena intensidad, que tratamos bien el balón, que generamos, pero vivimos de hacer goles y que no te los hagan y hoy pues sabemos que Coruso aquí en su campo es un rival importante donde te genera porque tiene jugadores que se asocian bien y te acaban creando ocasiones. Sabemos que el campo es un campo diferente, un campo peculiar, con la banda como está, que hay que saber interpretarlo y por ahí pues quizá ellos han sabido mejor interpretar el estado del campo. ¿Pesa demasiado la situación del equipo? No es que pese, ya ves, veníamos de una buena línea de 3 partidos contando la Copa sin perder, el equipo con una buena imagen, venimos aquí, creo que más o menos hemos estado, pero al final el fútbol son las áreas y hoy pues bueno, nos han generado bastante más de lo que nos venían generando y nosotros también hemos tenido, pero no hemos tenido acierto. Bueno, Míchel, oitavos, 27 puntos, non sei se se pode comezar mellor o ano 2020, non? Bueno, contentos porque bueno, este partido o dábamos como moi complicado por ser o partido da volta despois de vacacións, que é complicado para todo o mundo, e despois polo rival, porque ao final pois bueno, é un equipo que está aí abaixo, que está xogando as súas últimas bazas, que ven de gañar ao Pontevedra 4-1, que ven de gañar en Copa. Bueno, sabíamos o perigo do rival, o momento que, bueno, non sabíamos como, si sabíamos que o equipo rematou ben o ano e non sabíamos como iba a empezar, non? Pero, bueno, contentos. Bueno, Míchel, cuando en el calentamiento se te lesiona Josep, pensaste, bueno, menos mal que esta vez tenemos a todos, ¿no? Sí, bueno, en realidad ya nos pasó tantas cosas que yo creo que este contratiempo hasta nos dio tranquilidad, porque dijimos, bueno, está todo ya como siempre. Entonces, bueno, a ver, de broma, pero bueno, es importante que estuviera todo el mundo, porque estando todo el mundo el equipo te soporta cualquier baja, ¿no? Hay mucha igualdad, se demostró en todo el tiempo que el equipo tuvo bajas, que lo fue soportando y se fue ajustando a todo lo que fue sucediendo, y hoy pues que hubo que hacer descartes, pues bueno, en ese aspecto más sencillo. El partido se vio al equipo por momentos muy cómodo, tocando con alegría, ¿no? Bueno, a ver, creo que de salida nos costó ajustarnos, esperábamos lo que nos encontramos en el campo, pero bueno, ajustarse a un equipo que juega con carrileros, bueno, que juega con parejas en banda, bueno, siempre es complicado, nos costó un poco, pero bueno, sí que es cierto que el equipo tiene, creo que una seña de identidad ya clara y variantes que lo hacen un equipo que creo que, bueno, que estamos siendo cada vez más importante en ese sentido, porque el equipo está siendo capaz de adaptarse a muchas cosas y de hacer y de tener muchas variantes, ¿no? Que era un poco el objetivo. Hablábamos desde hace tiempo que el equipo va de menos a más. ¿Qué tope tiene? Bueno, a ver, creo que de alguna manera es momento, podemos hacer un pequeño balance, porque acabó la primera vuelta y 27 puntos creo que es una cifra muy buena casi para cualquier equipo, para el nuestro por supuesto que también, y con todo lo que nos sucedió pues
pues diría que más, ¿no? Porque estuvimos semanas que lo tuvimos muy complicado y semanas cargados de partidos que nos preocupaba la Liga, en realidad, porque estamos jugando competiciones que bueno, la Copa del Rey, que sabíamos que ahí tienes fecha de caducidad, ¿no? Y aunque fue antes de tiempo, pero bueno, nos preocupaba la Liga y 27 puntos está muy bien. Acabas de hacer balance, ¿qué podemos esperar de esta segunda vuelta? Bueno, haciendo lo mismo que la primera ya estaría muy bien. Es evidente, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a intentar mejorarlo, porque somos ambiciosos. La Liga es complicadísima, cualquier equipo te lo pone, hay una igualdad tremenda y bueno, sabemos que no podemos bajar la guardia, porque bueno, con resultados negativos, 2-3 resultados negativos, pues empiezas a tirar para abajo y a preocuparte. Entonces, lo que le pido al equipo es que siga igual. Mitchell, por ahondar un poco en este balance de la primera vuelta, quiero reducirlo a los partidos aquí en Bilbao como locales. Derrota en el primer partido y a partir de ahí el equipo no ha vuelto a perder. Sí, y aparte que bueno, ese día fue la segunda jornada, creo que no estuvimos bien de todo, pero tampoco habíamos estado para lo que sucedió, ¿no? Y el resto, pues bueno, el equipo en el BAU es muy muy fuerte. Ahora se está juntando que fuera de casa pues también estamos mejor, pero ya digo, en casa somos un equipo, pues bueno, creo que de los importantes de la categoría, que al final acabar la primera vuelta con una derrota, sí es cierto que al principio muchos empates, algunos creo que pudimos haber ganado y otros pues igual no, pero bueno, que el equipo, creo que el cómo está haciendo las cosas en casa, más allá de los resultados, pues nos da a todos mucha seguridad jugar aquí. Bueno, aunque no nos gusta hablar demasiado a nivel individual, te tengo que preguntar, ya no por hoy, sino por la temporada de Mateo, que está siendo, a mi modo de ver, extraordinaria cuando él está físicamente bien. Es uno de los jugadores más diferenciales de la categoría. Sí, a ver, Mateo, todos los que lo conocemos, sabemos que es un chico que, bueno, que por determinadas circunstancias pues no está en una categoría superior. Años, no digo que algo ya jugó en segunda, un poquito ahí, pero años, porque bueno, tiene talento como, o sea, para estar en una categoría superior, y luego pues conociéndolo de cerca pues bueno, aún te da más rabia, porque es un profesional de primer nivel en todos los aspectos. Ahora está muy bien, esperemos que le acompañen las lesiones, porque bueno, es un chico que tiene primer nivel de la categoría, podría estar en cualquier equipo de esta categoría. Y la última por mi parte, bueno, debutó ya Héctor Aspas, por un lado, el fichaje del equipo. No sé si esperas alguna incorporación más o alguna salida en las próximas semanas en tema. Lo que espero, y no es por eludir la pregunta, pero un poco los que estáis un poco conmigo en el día a día del equipo, con nosotros, recuperar gente, no tener problemas con las lesiones, y creo que ahí pues ya van a ser, como para otros un fichaje, para nosotros el tener a toda la gente nos va a dar mucha fuerza, unido a Aitor, que ya lo damos como nuestro porque llevaba 4 meses aquí, o sea, solo había que certificar que pudiera jugar, porque ya era uno más, ¿no? Entonces, bueno, espero que estén todos, que no se vaya nadie, no quiero que se vaya nadie, quiero seguir con este equipo, con estos mismos jugadores hasta el final, con todos, porque nos están demostrando mucho y bueno, y queremos tirar de aquí al final con ellos.